Autonomía. Es el tema en el cual este grupo basó su investigación para esta clase. Para responder a la pregunta que hicimos al principio del semestre, que es ¿hasta qué punto el colegio estimula y bajo qué valores a la persona para ser autónoma y desarrollar su individualidad? Hicimos un paralelo entre dos colegios, de los cuales afortunadamente dos integrantes de este grupo son exalumnos y los colegios accedieron a ayudarnos. Para responder a la pregunta, el paralelo y las entrevistas a continuación. Buenas tardes, nos encontramos con la psicóloga Paola Moreno del Colegio Panamericano en Bogotá, psicóloga de secundaria. Muchas gracias, Paola, por tu tiempo. Con mucho gusto. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es el hispano, cómo se rige, los principios y todo para conocer más sobre el colegio. Bueno, el Colegio Panamericano tiene como proyecto educativo institucional un ambiente humanizante para el desarrollo personal y social. Esto significa que para nosotros es muy importante todo el desarrollo integral, sobre todo ese desarrollo social y emocional. Somos un colegio católico, aún así tenemos estudiantes de otras religiones y somos, digamos que abiertos al respecto, siempre y cuando se respeten digamos que los cultos específicos de la religión católica. Somos un colegio mixto. En este momento ya llevamos 52 años de fundados, cumplimos este año, somos un colegio de origen español y pues ya llevamos bastante tiempo en la labor educativa. Y ya como hablando un poco sobre el tema, para ti que trabajas en un colegio, ¿cómo es tu forma de ver la autonomía en los estudiantes? Bueno, en los estudiantes, la autonomía pues es un proceso que para mí va muy relacionado también con esa capacidad de hacer conciencia de las cosas. Podemos hablar de autonomía desde diferentes aspectos, pero digamos que básicamente tiene que ver con la capacidad de autorregulación y de regirse frente a que como que uno se pueda regir con sus normas, obviamente también teniendo en cuenta las normas de la sociedad. ¿Cómo debe ser una persona autónoma en un ámbito escolar? Bueno, digamos que desde el colegio y también comparto esa visión, los estudiantes están en un proceso de formación, ¿sí? Entonces, al ser estudiantes que están en un proceso de formación necesitan unos parámetros y unas orientaciones pues que precisamente ayuden en ese desarrollo integral. Entonces, digamos que parte del proceso es que haya unas normas, que es claro que deben existir, pero pues que dentro de esas normas tengan esa capacidad de ejercer la libertad, pues digamos con responsabilidad, con autonomía. Entonces ahí va muy relacionada, digamos que este aspecto va más relacionado con esa capacidad de tomar la iniciativa frente a situaciones, de ser responsables frente a sus deberes escolares, más sobre todo con ese tipo de situaciones. Ya que nos contaste que el colegio es católico, ¿te parece que la religión interfiere de alguna manera en la autonomía de los estudiantes? No, la religión como tal no. Yo creo que es más la forma como cada quien asuma la religión, ¿sí? Digamos que pues cada quien tiene derecho a escoger sus preferencias religiosas y pues de alguna manera si lo hace es porque cree que se ajusta a su estructura personal, porque se identifica con ese tipo de instancias. De pronto digamos que hay personas que sí pueden llegar a tomar la religión como única palabra, como que la religión se puede volver el centro de su vida y toman algunas cosas ya textuales y se podría decir que se vuelven aficionados, por así decirlo, y en ese sentido pues ahí obviamente están coartando muchas cosas, ¿no? Pero también es importante saber que ellos fueron los que decidieron asumir la religión de esa manera, ¿no? Entonces por eso mismo creo que no la coarta. En ese sentido también creo que el colegio es muy libre en eso, porque somos un colegio católico, promulgamos valores católicos, abrimos espacios como para primeras comuniones, para confirmaciones, pero son los estudiantes los que deciden participar en esos espacios. Entonces, en ese sentido, pues creo que ahí están ejerciendo su autonomía también, ¿no? Y pues tenemos espacio para otro tipo de religión, ¿no? Y tú como profesional, ¿cómo piensas que se debería incentivar la autonomía? Bueno, como les digo, para mí va muy de la mano también con el desarrollo del ser humano como tal, ¿no? O sea, no es lo mismo un niño de 3 años que un joven de
15 años, ¿no? Entonces eso va muy de la mano. Hay que tener muy claro como el proceso y el momento de desarrollo en que se encuentra esa persona, y de acuerdo a eso saber cómo mediar hasta qué cosas puede hacer por sí solo y qué se le puede dar como esa libertad y qué cosas no. Obviamente también siempre dando espacio a que vaya más allá, porque a veces es uno mismo el que establece ciertos prejuicios y uno mismo es el que entra, digamos que a frenar algunos procesos, ¿no? Entonces es algo que digamos que es una interacción constante dependiendo de la persona con la que estés hablando. Si hablamos ya digamos de un adulto a una persona, un niño o un joven, pues es saber en qué momento evolutivo se encuentra esa persona y pues darle herramientas, posibilidades, siempre contemplar la opción de que hay posibilidades, hay alternativas por escoger, que se haga un análisis muy claro de cuáles son esas alternativas y asumir las consecuencias de sus decisiones. Creo que eso es clave, ¿no? Cuando uno enseña que hay una serie de decisiones y que debo asumir esas consecuencias, pues ejerzo mi autonomía de una forma más responsable, ¿no? Listo, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy psicólogo egresado de la Universidad de La Sabana con maestría de la Católica, y soy psicólogo del Gimnasio de los Cerros hace 13 años. Bueno, si nos vamos a una definición clásica de Internet, es la habilidad de tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? Podríamos ir mucho más allá de la toma de decisiones. También se refiere a poder tener voluntad y autocontrol para saber cuándo debo hacer algo o no hacerlo, y cuándo debo hacerlo, ejecutarlo. Una persona autónoma es una persona que no necesita que exista una figura externa para que él ejecute o no una acción. Es decir, en psicología hay una palabra que se llama locus de control. Hay un locus de control externo o interno. El locus de control externo es cuando, por ejemplo, un niño se siente a hacer tareas porque su mamá está pasando y ve y viene y mira si está haciendo o no. Ese es un locus de control externo. El interno es cuando no hay nadie alrededor, no hay una cámara, no hay nadie, pero usted sabe que tiene unas responsabilidades, saca su cuaderno y su libro y ejecuta. En muchos casos, sí. Okay. Cuando hablamos de una cultura como la colombiana, la mayoría no somos autónomos, sino que estamos inmersos en una cultura en la cual nosotros hacemos cuando nos toca, cuando nos miran, cuando no nos miran, entonces no hago. Entonces ahí sí la autonomía es un factor diferenciador. Si yo soy una persona autónoma, me diferencio de la gran cantidad de gente. La autonomía es algo que se incorpora a la personalidad, no es algo que traigamos por sí ser seres humanos. ¿El ser humano es autónomo? No, eso se forma, ¿sí? Son oportunidades de formación que los muchachos van teniendo, y que la ideal en la cual se puede pensar en que se forme la autonomía es más o menos desde los 8 hasta los 12. Bueno, aquí en este colegio nosotros hemos diseñado unos cursos en los cuales desde cuarto de primaria hasta sexto tienen unas materias que son, digamos, autodidactas. Entonces el muchacho tiene que estudiar por su cuenta, presentar unas pruebas, y si la pasa, sigue adelante, si no, pide una explicación y vuelve y estudia. Eso hace que ellos estén controlando lo que deben hacer sin necesidad de que esté el profesor dándoles todos los parámetros o las pautas. Claro, eso es fundamental. No pueden existir, por ejemplo, hábitos de estudio o resistencia a la fatiga si yo no soy una persona autónoma. Si yo soy autónoma, así esté cansado, si yo sé que tengo que hacer una tarea, pues por mi propia vocación, por mi propia decisión, saco mis útiles y me siento a hacer la tarea. Si no soy autónomo, no lo voy a hacer, para nada, porque es que autonomía no se refiere a simplemente tomar decisiones, entonces que la religión le prohíba tomar ciertas decisiones. Eso no tiene nada que ver. La autonomía es única y exclusivamente en haga lo que usted tiene que hacer cuando le toca hacerlo, es su responsabilidad, ¿sí? Y la religión en eso no dice es pecado ser responsable, al contrario. Bueno, hoy en día
existe algo que es cultural y es algo contra lo cual tenemos no que luchar sino adaptarnos, y es que hoy en día papá y mamá trabajan, ¿sí? En la mayoría de familias. Si nosotros hoy en día, con toda esa cantidad de facilidades que se encuentran en casa para distraerse en su tiempo libre, el muchacho llega y está la televisión, pero es que no son 2 canales, son 200 canales llenos de cosas divertidas. Tengo el Play, tengo el Xbox, tengo el chat por el computador, tengo un montón de cosas que están ahí puestas. Es complicado que yo, por mi propia autonomía, decida decirle no a todo eso y me sienta a trabajar. Entonces, cuando me pregunte qué es lo que más afecta a la autonomía, yo diría que, dadas las circunstancias de hoy, esa gran cantidad de distracciones, sumados a que no hay una figura de autoridad presente en la casa que nos diga, oiga, acuérdese que usted tiene que hacer eso. Bueno, ahí la pregunta tiene un pero, y es que incentivar la autonomía de los adolescentes, si el adolescente no lo trae como un valor ya formado desde niño, es difícil. Entonces la pregunta no sería a los adolescentes, la pregunta es ¿cómo hago para incorporar la autonomía a los niños que entre las edades que ya dijimos, de los 8 a los 12 años, que todavía son niños que el ejemplo de sus padres, de sus profesores, de sus figuras ejemplarizantes, nos va a lograr que se forme la autonomía? Porque ya el adolescente, el ejemplo, ya no tanto, ¿sí? Entonces, si yo hice un buen trabajo en autonomía en esa edad, ya en la adolescencia va a ser mucho más fácil incentivarlo. Lo que se debe hacer para incentivar esa autonomía es podría ser pues, una de varias cosas que se me ocurren, premio y castigo. Entonces, ok, usted está trabajando solo, sus resultados me dicen que eso es así, obtenga una recompensa. Okay. Pero esto única y exclusivamente funciona si la autonomía ya está ahí. Es decir, no es la etapa de crear la autonomía, es la etapa sí de incentivarla cuando yo la tengo creada. Si no la tengo creada, es muy difícil. Okay. Muchas gracias, Ricardo, eres muy amable. Bueno, entonces tenemos 3 puntos básicos para concluir el trabajo, ¿no? El primero es que la autonomía viene en la personalidad de cada estudiante. No, la autonomía se hace a través de los años y las experiencias de los estudiantes y también la personalidad y su familia. Sí, la familia es la que, o sea, la que da pie para esto. Ellos como que tienen sus creencias y ahí es donde escogen los colegios o donde ellos se vayan a formar, y el colegio es como un soporte para estas. Sí, claro, o sea, el colegio es como un soporte para educar a sus hijos bajo las creencias que cada familia tiene. Entonces, tanto la familia como el colegio buscan incentivar dentro de sus hijos, porque digamos actualmente hay muchas cosas que no ayudan a incentivar la autonomía. Entonces, el colegio intenta ayudar a la familia e incentiva a los estudiantes a ser autónomos a través de sus años, como lo dijeron estos psicólogos en las entrevistas. Sí. Ah, listo, perfecto. Entonces tenemos 3 puntos básicos para repetir. La autonomía se forma a través de los años, experiencias y vivencias de cada ser y con su personalidad. La familia y el colegio trabajan de la mano para poder formar al estudiante, y además, por más de que haya muchas partes, o sea, de hecho, porque hay muchos factores que afectan negativamente a la autonomía, el colegio incentiva y tiene que buscar incentivar esto en los estudiantes. Ajá. ¿Sí? ¿No quedamos bien?